En cuanto a la detección de diabetes mellitus tipo 2, esta se da normalmente en la edad de 40 años. Sin embargo, actualmente podemos ver que este tipo de diabetes se está dando en niños y en la etapa adulta, adolescente y adulta. O sea, ya no es una enfermedad única de los 40 años. El debut suele ser insidioso, esto quiere decir que es silencioso, es interno. Cuando menos nos damos cuenta ya estamos padeciendo esta diabetes, este tipo de diabetes. El peso corporal tiene una relación muy fuerte porque normalmente son personas que padecen obesidad. Es una relación en un 80% de los casos y también se relaciona al sobrepeso. Es raro que se llegue a la cetosis, sin embargo suele pasar. Las complicaciones son frecuentemente macrovasculares. Histológicamente podemos ver que la masa de células betas del páncreas está conservada debido a que es una resistencia a la insulina lo que se está presentando. No suele haber insulinitis. Raramente está asociado a enfermedades autoinmunes y endocrinas. Y la insulina sí es en algunas ocasiones necesaria, sin embargo, este tipo de diabetes principalmente debe llevarse con alimentación y actividad física regular. Ya hablando más sobre la fisiopatología de la diabetes, podemos decir en situaciones normales que cuando hay un aumento de glucosa en sangre, esta entra a las células por medio del transportador GLUT2 del páncreas, de las células pancreáticas, y se da una fosforilación por la glucosinasa. Entonces inicia una glucólisis que aumenta el radio de ATP y de ADP. ¿Qué sucede? Inicia una transposición del mRNA que sintetiza la insulina para crear primero preproinsulina y luego proinsulina y después soltarla al torrente sanguíneo cuando ya es necesaria. Después se da una cuestión que se llama cascada de señalización de insulina y esta se da cuando la insulina ya está viajando en el torrente sanguíneo, hay receptores que la captan en el torrente. Estas son proteínas que suelen dividirse en región alfa y región beta. Y dentro de la región beta hay una parte que se llama tirosina quinasa. Cuando la insulina es captada por estos receptores de ANA, es recogida por la región alfa. Y esta región alfa empieza a mandar la señal para que la tirosina quinasa se empiece a traslocar y se fosforile. Cuando inicia esta traslocación, se desencadena también la apertura del GLUT2 para que la glucosa pase al citosol. Ahora, cuando hay diabetes del tipo 1, como ya dijimos, hay destrucción de las células beta del páncreas. Como hay destrucción, o sea, la insulina no se crea, o si se llega a crear es muy deficiente y no funciona, no tiene ese mismo uso que una insulina normal. Esto aumenta el glucagón y también aumenta la glicogenólisis. Disminuye el número de receptores GLUT4 al haber tan poca producción de insulina o nula producción de insulina. Aumenta la hiperglicemia persistente después de que se ingieren alimentos, porque es como si estuvieran sufriendo un ayuno muy prolongado. Por lo tanto, también aumenta la lipogénesis y también aumenta los cuerpos cetónicos que se componen de hidroxibutiratos, acetoacetato y acetona. Todos estos se relacionan con una aparición de gliceridemia también y también podemos ver un aumento de la proteólisis porque cuando se acaban las reservas grasas empieza la degradación y la depresión muscular. En caso ya en una diabetes mellitus tipo 2, como ya dijimos, esta es muy, muy relacionada con la obesidad. Entonces, la obesidad aumenta la producción de resistina y de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo una de estas es el factor de necrosis tumoral alfa que bloquea la señalización de la insulina.
Al bloquear esta señalización también estamos haciendo que se disminuyan los receptores de insulina. Aumenta una secreción y también como las células no están recibiendo la glucosa porque los receptores no están, no identifican a la insulina, el páncreas comienza a producir más y más insulina y provoca una hiperinsulinemia. Obviamente también hay una degradación de grasas que se ve aumentada y podemos tenemos riesgo a padecer hipertrigliceridemia. Recapitulando un poco sobre los factores entonces de la diabetes tipo 1, podemos ver que como no existe glucosa, las células no la absorben. Esto se puede dar por predisposición genética, por aparición de antígenos en la membrana celular y por diversos factores ambientales. Hay que recordar que la diabetes tipo 1 es una respuesta autoinmune que destruye las células beta y que aumenta la gliconogénesis de las células alfa. Por eso es que hay un aumento del glucagón también. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, sabemos que sí existe insulina, sin embargo los receptores de insulina no responden a ella, porque esta insulina, pues, como ya vimos, no se está creando esta resistencia. Y como ya vimos, muchos de los factores, un gran factor es la obesidad por este aumento de resistentes de citoquinas, también porque hay un bloqueo de la cascada de señalización de insulina, como ya vimos, los receptores empiezan a no reconocerla, y esto provoca una elevación, y suele haber una elevación prolongada de insulina, que es la hiperinsulinemia. Eh, También esta diabetes puede darse por una resistencia a la insulina por parte de los GLUT2, que son los receptores en las células del páncreas. Bueno, en cuanto al tratamiento farmacológico, tenemos los hipoglucemiantes orales. Estos únicamente se utilizan en pacientes diabéticos de tipo 2, siempre y cuando no hayan conseguido un correcto control de su padecimiento con un tratamiento dietético. Existen los sensibilizadores de la insulina, que son el grupo de las glitazonas, las sulfonilureas, que son las que estimulan la secreción de insulina, las biguanidas, que es la conocida metformina, que mejora este asunto de la resistencia a la insulina, y los inhibidores de las alfa-glucosidasas, que la carbosa es la más utilizada y lo que hace es que inhibe la acción de las glucosidasas que desdoblan los oligosacáridos en los monosacáridos antes de la absorción en el intestino delgado. También existe el tratamiento por medio de insulina, que todas se diferencian por su farmacocinética, por el inicio del efecto y por la duración que pueden tener. Su administración de este tipo de insulina se hace normalmente de manera cutánea, en pautas de 2, 3 o 4 dosis, o bien o bien por forma de bomba de infusión. También hay que tomar mucho en cuenta la insulina en el tratamiento dietético para poder formar un conjunto de las dos que realmente les lleva al paciente, porque tenemos diferentes tipos de insulina. Por ejemplo, la de acción rápida tiene un pico de acción inmediato al momento de la aplicación. En el cuadrito que tenemos abajo podemos ver la insulina de acción rápida es la azul. Vemos cómo a la hora de aplicación enseguida tiene el pico de insulina y desciende. De comienzo a las 4:30 horas, esa insulina ya no tiene acción. La insulina de acción breve, que es la siguiente, la que tenemos de color verde, tiene un pico de insulina, como podemos ver, entre las 2 y 3 horas después de su aplicación, y después empieza a decrecer de una manera también un poquito rápida, no es como que tan prolongada. Tenemos la insulina roja, que es la de acción intermedia, en la gráfica, que podemos ver como de las 2 a las 12 horas que fue aplicada, tuvo un pico aproximadamente entre las 4 y las 5 horas, entre las 4 y las 5. Sin embargo, se acaba en ese periodo de 2 y 12 horas. Y la de acción duradera prolongada, como podemos ver, dura
durante todo el día, pero no tiene ningún pico de acción específica, sino que su acción se va plana durante todo el día. Por lo tanto, el tratamiento, la dietoterapia se tiene que amoldar al tipo de insulina que se esté usando, proporcionando ciertas colaciones o ciertos tiempos de comida más fuertes cuando exista un pico más alto de insulina para que no para que no descompense al paciente y no lleguemos a que éste caiga en una hipoglucemia. Por mi parte, en cuanto a mi exposición de diabetes, fue todo. Gracias por la atención.